Temperaturas extremas, lujo y pobreza. Bienvenidos a Ucrania, un país de contrastes. Aquí hay o mucha riqueza o mucha pobreza. Hay coches súper lujosos y hay gente que va pidiendo dinero. Ucrania tiene 5 o 6 capitales de provincia muy bonitas, pero no tiene nada que ver. O sea, Ucrania es Kiev y el resto. Un país en el que todavía hoy encontramos muchos recuerdos de su pasado comunista. Si no tienes aquí lo que llaman ellos crisa, que es un tejado, no ganas a disgustos, a sobornos, a multas, a cierres de empresa. Es un país complejo. Aquí antes había muy pocos coches y de pronto la gente empezó a tenerlos. Entonces les dio por hacer los garajes así como mini casitas en las calles. La situación social del país provoca que miles de niños ucranianos tengan que vivir en orfanatos como este. Se están produciendo situaciones con los menores de abandono por pobreza, hay mucho alcoholismo. Todavía es un país que necesita bastante tiempo para evolucionar. 10 bajo cero y nevando. Esto es Ucrania y aquí comienza Aragoneses por el Mundo. En la puerta de su casa hemos quedado con Arturo Rambla, es un aragonés de Zaragoza de 34 años que se dedica a los negocios. ¿Qué tal, Arturo? ¿Cómo estás? Buenos días, con frío, esperándoos un ratito. Paseando el perrito, ¿no? Bienvenidos, bienvenidos, aquí está. Vamos para arriba, para casa, que estamos a 15 bajo cero y el perrito tiene frío ya. Es pequeño y sufre, ¿no? Sufre, como todos. Pues vamos para arriba a lo primero, ya esto no se acostumbra a nadie. Bubu, vamos. Este es el típico patio, la típica escalera soviética que pertenece al ayuntamiento, a la administración, y aquí nadie pinta, nadie arregla nada. Pero luego entras en las viviendas de cada uno y bueno, cada uno lo tiene pues bueno, como puede, ¿no? Pero esto es curioso y típico de estos países, que el dinero que hay destinado para arreglar los patios desaparece y nunca se arregla. Que tengamos calefacción en la escalera. Y los cristales se nota el frío, ¿eh? Se nota el frío, claro. Esto aparece a partir de 10 grados, es de la condensación del agua, del calor de dentro, el frío de fuera, así que el cristal de bonito. Oh, mira, ya está aquí. Adelante, hola. Os presento, esta es mi novia Natalia. ¿Qué tal, Natalia? Ernesto, 2 besos. Vamos, Bubu. Con frío, bueno, pero bien. Teníamos ya preparado el desayuno, nos habéis pillado a medio desayunar, así que vamos. Oye, lo primero, qué contraste, ¿no? El contraste es increíble. De la escalera que hemos visto. Esto es lo que tiene ¿A tu piso? Sí, las cosas soviéticas, el país, eso es una zona común. Y bueno, ahí la gente no se preocupa mucho de arreglarlo. Luego en las casas pues hay calefacción muy fuerte y bueno, se está bien. Visto que tienes muchos símbolos, ¿no? De Zaragoza, tienes algún cuadro de la Virgen del Pilar. Sí, bueno, hay que tener recuerdos de Aragón, ¿no? Para no echarlo tanto de menos. ¿Es muy caro, es muy barata aquí la vivienda? La vivienda aquí relativamente es cara. Te podría decir que este piso lo compré yo hace 10-12 años. Y ahora debe valer 10 veces más. Tengo curiosidad por ver una nevera en Ucrania. Como una nevera normal, ¿no? De cualquier español, con embutido, de todo lo que me pueden mandar mi familia de España, porque aquí la verdad que productos españoles hay pocos. ¿Nos vamos ya? Vámonos, que tenemos cosas que ver y si no, no llegamos, que aquí anochece pronto. Arturo, ¿qué tal lleváis lo de circular por la nieve? Bueno, nos acostumbramos, date cuenta que aquí hay nieve muchos días al año y los coches van preparados con ruedas de invierno y la verdad que, bueno, se conduce bien. Y va sin cinturón, ¿no? Por lo que veo. Es motivo de denuncia, pero no suelen hacer caso, igual que hablar por el móvil, no lo tienen en cuenta esto. En este país con la policía siempre llegas a un entendimiento económico, claro. Le pagas la multa a él, algo más pequeño de lo que debería ser y ya está, y te dejan ir. Es lo que tiene este país, o vives con sus reglas del juego o ya te puedes ir.
Esta es la típica escena ucraniana cuando nieva, hay que quitar la nieve y aquí el quitanieves no existe. Son 20 personas con palas y echando la nieve a un remolque, a un camión y luego se la llevan fuera de la ciudad. Pero tiene que ser un trabajo poco agradecido, ¿no? Porque tal como acaban, vuelve a nevar otra vez. Sí, la verdad que se pegan así día y noche. Estamos en Pirogova, este es el Museo Nacional de Arquitectura de Ucrania y aquí tenemos representadas las distintas casas, distintos tipos de construcción por comunidades autónomas. Estamos en la zona perteneciente a los Cárpatos, que como puedes ver, pues bueno, son mucha casa de madera, ¿no? Mucha casa de madera, los tejados son de paja, tenemos el molino típico de agua, tenemos los carros para transportar el trigo y el grano y todo esto. De hecho, la gente todavía sigue viviendo en este tipo de construcciones y date cuenta que la madera es el material térmico por excelencia. 8 centímetros de madera de grosor equivale a 40 de ladrillo. Aquí tenemos una iglesia típica de los Cárpatos, que también son perfectamente de madera, son preciosas, tienen un sistema de arquitectura, bueno, típico de la zona. Veo que tú sabes mucho de madera. La madera ha sido mi negocio principal cuando vine aquí en el 96. Es un negocio familiar y bueno, es a lo que nos hemos dedicado. Tengo una empresa de importación, hemos tenido serrería, la tenemos abierta todavía y estamos construyendo casas de madera también. ¿Es complicado hacer negocio aquí en Ucrania? Es difícil, es un país muy complejo, la gente es muy compleja, hay que entender el sistema para trabajar aquí. Y es un país peculiar para hacer negocios. ¿A qué te refieres con entender el sistema? Entender el sistema, bueno, entender la forma de trabajo que tiene esta gente aquí, los sobornos y los problemas que hay, cómo resolverlos y de qué manera no meter la pata en este país. Hay que conocer a gente también, ¿verdad? Importantísimo, principal. Si no tienes aquí lo que llaman ellos krisa, que es un tejado, aquí no ganas a disgustos, a sobornos, a multas, a cierres de empresa. Es un país complejo. Os he traído esta parte de la ciudad, es un rincón bonito donde podemos ver parte de la técnica soviética. Esto es el Museo de la Guerra. Aquí estamos dentro de un helicóptero de la antigua Unión Soviética que estuvo defendiendo a la Unión Soviética en la guerra de Afganistán. En esta guerra murieron 15.000 soldados soviéticos y la verdad que aquí está toda la técnica que utilizaron en aquellos momentos, que entonces era lo más moderno que había y hoy, como podemos ver, queda un poco obsoleto y parece mentira que esto pudiera volar. Esta es la parte de la Segunda Guerra Mundial, donde Hitler invadió de hecho Ucrania y quería llevarse el grano que era el granero de Europa, era Ucrania famosamente conocida, y no solo con el grano estaba conforme el hombre, que además se llevaba la tierra de Ucrania es muy fértil, y se llevaba trenes enteros, cargaba los vagones y los descargaban en Alemania, para hacer así su tierra más fértil. Aquí termina nuestra visita viendo la estatua de la Madre Patria. Tiene una altura de 104 metros y tiene una anécdota curiosa, es que la espada debería haber sido un poquitín más alta, pero al coincidir que está enfrente del monasterio de Pichersky Lavra, dijeron las autoridades que no podía ser que fuera más alta la estatua que el monasterio. Esto es el río, esto es el Dnieper, estamos en el centro de la ciudad. Os he querido traer a esta típica postal ucraniana del invierno, los pescadores que llaman aquí los pingüinos, que tienen que hacer con una especie de pico, un agujero en el hielo para pescar. Rompen el hielo y tiran el sedal y a ver si pescan algo. Esta gente suelen estar solas y normalmente suelen venir con una botella de vodka, que se la beben ellos solitos para pasar más caliente el día, y normalmente están aquí porque suelen pescar y esto luego lo aprovechan y se lo comen, claro. ¿Y no es peligroso? Sí que es cierto que cada año muere gente cuando empieza el deshielo, la gente sigue arriesgando hasta tal punto que sí, desgraciadamente la gente se cae. Siguiendo la estela del río hemos llegado hasta este punto de la ciudad donde estos tres hermanos con la hermana que va en la parte delantera pararon su barco y decidieron llamar a esta ciudad Kiev. El nombre de Kiev proviene del nombre de los tres hermanos junto con el de la mujer. Es una imagen muy típica, que aquí vienen los recién casados a hacerse las fotos típicas de la boda.
Arturo, todo el mundo dice que Ucrania es el país de los contrastes y ahora más que nunca, ¿no? Del frío extremo al calor más pasando. Tremendo, tremendo, la verdad, que este calor se agradece, la sauna va muy bien. ¿Y estos gorros que nos han puesto tan originales? No es por casualidad, estos gorros no son decorativos, es para que el calor y el vapor del agua no nos caiga en la cabeza, tan caliente que dicen que es malo. ¿Parece un país peligroso o no lo es? Sí lo es más peligroso de lo que aparentemente parece, pero no hay que tenerle miedo, hay que ir con unas ciertas precauciones y saber que eso, que en algún momento determinado te puede llevar un susto. Oh. ¿Y ahora qué toca? Ahora toca lo de los valientes, vas a ver lo que toca ahora. Vamos, valiente, tú mismo. ¡Oh! ¿Qué? ¿Está fresquita, amigo? ¡Oh! Esto sí que está bien. Te has acostumbrado bien al país, ¿no? Si te había integrado. Te terminas acostumbrando, pero lo que es tu país, donde has nacido, donde has crecido, eso no se olvida nunca. Esta es la parte final de la procedura que hay que hacer aquí. Y bueno, ahora hay que tumbarnos y relajarnos un poquito. Antes te quería preguntar, ¿has cambiado algo en todos estos años aquí en Ucrania? Sí, claro, el carácter de esta gente, los palos que te dan, lo duro que es el país, te hace cambiar, te hace curtirte, el carácter te cambia y eres un poco más esquivo con la gente, sí cambia, sí. Venga, un poco de alegría, vamos a dejar los tés que nos estamos tomando. Sí, y un poco tumbamos de relax, ¿verdad? Y nos relajamos de todo ya, ¿vale? Estupendo. Venga. Bueno, ¿qué tal? Pues la verdad es que muy a gusto, muy bien. Sí, estupendo. Sí. Pues venga, ahora nos vamos a casa de un amigo que nos ha invitado para cenar. Vamos. Спасибо. Нашел себя в Украине и хочу, чтобы ты долго еще был у нас с нами в Украине. Budu, спасибо. Всего тебе самого хорошего. Bueno, Ernesto, mira, ya tenemos la mesa preparada. Ya has conocido a mi amigo Eugenio. Te presento a Larisa, que es su mujer. ¿Qué tal, Larisa? Sí, bien. Habla español, ¿no? Perfectamente, como puedes ver. Sí, muy bien. Qué cena tan buena, qué buena pinta tiene. Sí, todo para vosotros. ¿Dónde está tu futuro? ¿Dónde te vamos a volver a ver? ¿En Aragón? ¿En Kiev? Es una pregunta difícil. La verdad que después de tanto tiempo en este país, al que le tengo tanto cariño y le debo tanto, me cuesta regresar a Zaragoza, pero sí, yo creo que en un futuro cercano volveré. Larisa, Yevgeny, muchísimas gracias por vuestra hospitalidad y por esta cena. Y Arturo, nos vemos prontito, ¿no? Seguro que sí, que tengáis buen viaje. En Ucrania, pero bueno. En algún sitio, buen viaje. Adiós, 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 chicos. En la ópera de Kiev hemos quedado con Marina Sanueña, una aragonesa de 53 años que trabaja en un organismo oficial como funcionaria y que lleva aquí viviendo toda su vida. Marina, soy Ernesto. Encantada. De Aragoneses por el Mundo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Bien, estoy muy bien. ¿Eres asidua de la ópera? ¿Sueles venir? Sí, suelo venir y me parece que la ópera de Kiev es bastante buena. Un poquito de frío, ¿no? 11 grados bajo Pues cero. 11 grados bajo cero y con el frío que hace, bueno, hay que ir bien equipadito. Y aquí la gente sale a la calle igual, hay vida igual. Igual, como ves, todo el mundo saliendo a la calle, movimiento. Bueno, en el sol se está muy bien, ¿no? Bueno, estamos aquí, es la Puerta de Oro. Es una de las puertas por las cuales se entraba a la ciudad de Kiev. Existen dos versiones por qué se llamaba así. O porque se pagaban los tributos aquí, o porque estaba con chapas de cobre y cuando le daba el sol parecía oro. Los propios restos de la Puerta de Oro están dentro. Se hizo este edificio encima, bueno, pues para proteger el patrimonio histórico de la ciudad. ¿Qué tal se vive en Kiev? Bueno, es una ciudad bonita, como veis, pero tiene sus problemas porque la economía ahora no va muy bien. La gente, digamos, depende. Aquí hay o mucha riqueza o mucha pobreza. Hay coches súper lujosos y hay gente que va pidiendo dinero por la ciudad. Porque ¿cuál es el sueldo medio de un El ucraniano? sueldo medio de un ucraniano puede ser de 2.000 a 2.500 grivnas, que más o menos equivale a unos 200-250 euros.
Pues ahora estamos en la Plaza de Santa Sofía. Es un sitio muy curioso y muy importante para la historia de Kiev. La Catedral de Santa Sofía. La Catedral Santa Sofía es una réplica exacta de la Catedral de Santa Sofía de Constantinopla, de ahora Estambul. El campanario este que vemos se llama el estilo barroco ucraniano. Es muy típico, los colores esos azules y blanco. Es una catedral ortodoxa, ¿verdad, Marina? El príncipe que decidió abrazar el cristianismo, el príncipe Volodymyr, estuvo estudiando las tres religiones. Y como la ortodoxa no prohíbe tomar alcohol, entonces eso fue... Bueno, dicen que fue una de las razones por que decidió por la ortodoxa. Los históricos dicen que la Rus de Kiev se bautizó con fuego y agua. Agua como porque la gente se metía en el río de Dnipro para bautizarse, y con fuego porque no era voluntario, porque la mayoría de la gente no quería dejar su religión pagana. Entonces, con fuego, con armas, con fuerza, les hacían convertirse en cristianismo. Pues ahora estamos en el mercadillo que se llama la Cuesta de San Andrés. Aquí se reúnen todos los pintores, todos los artistas ucranianos para vender sus cuadros. ¿Vamos a hacer alguna compra? Sí. Marina, aquí encontramos un poquito de todo, ¿no? Tenemos Aquí, camisetas de fútbol, cuadros, aquí chapas. encontráis de todo, en cuadros, desde los cuadros más preciosos hasta los más cutres. Encontráis cosas de artesanía, encontráis relojes, encontráis hasta samovars. ¿Samovars qué son? Son unas teteras que funcionaban con brasas. Se ponía la brasa dentro y salía el agua hirviendo para hacer el té. Y hoy me estoy fijando en este sol tan bonito que tenemos. ¿Cuántos días os podéis pegar aquí sin ver el sol? Pues meses. Me han pedido un recuerdo soviético y quiero comprar una estrellita de estas. У него попросили сувенир такой советский. Он хочет купить такую звездочку. Si negocias por mí, ¿no? Я, claro. Сколько стоит такая? Eso dice que cuesta 20 гривнас. 20 гривnas. Sí. А немножечко дешевле, давайте. Ну да, за 15, пятерочку. Por 15 te lo vende. Es para poner en los gorros, ¿no? Por Sí, lo que veo. sí, да. Это на шапку, да? Можно Кокарда. на шапку, ну это уже на усмотрение человека, можно сюда, можно Puedes на llevarlo рюкзак, como куда insignia, угодно. puedes ponerlo en la mochila, puedes... Eso ya como te guste. Marina, ya hemos hecho la compra y... Estás satisfecho, ¿no? Sí, pero, oye, debemos estar a 13 bajo cero ahora, más o menos, ¿no? Sí, pues... Y tengo los pies que no son míos. Igual nos tomamos un cafetito. Pues aquí mismo, mira, hay una cafetería. Aquí mismo, donde sea. Aquí mismo entramos. Marina, ya hemos entrado un poquito en calor, ¿verdad? Ya es otra cosita esto. Sí, un poco. Los pies ya no los tengo tan congelados. Cuando te hemos conocido, he dicho que llevas aquí toda la vida. Mi origen es de Fuentetodos, de la tierra de Goya. Mi padre es de los que llaman en España los niños de la guerra. En el 38, me parece, no me acuerdo exactamente la fecha. Los trajeron aquí, a mi padre, a mi tío, y luego se vinieron mis abuelos. Y estuvieron viviendo aquí toda su vida. ¿Ese es tu padre ya aquí en Sí, ya, aquí en la Unión Soviética? en la Unión vamos. Soviética. Qué triste, ¿no? Tan pequeño y tenerse Tan que ir pequeño, de bueno, Aragón. mi padre tuvo suerte, mi padre tenía aquí a sus padres y la mayoría de estos niños que se ven aquí en la foto no estaban aquí como huérfanos. Mi padre trabajó en una fábrica de aviones que se llama Fábrica Antonov, es bastante famosa, los aviones esos AN de carga, por ejemplo, que tienen fama mundial. Conoció a mucha gente interesante y entre ellos, bueno, lo que cuenta él, que conoció a Yuri Gagarin. Y ahora mi padre pues regresó a Fuentetodos y sigue ahí con sus inventos. Toda su vida estaba inventando cosas. La historia de tu familia, que está llena de anécdotas, no se queda con la historia de tu padre, sino que tu abuelo también tenía tela, ¿no? O por lo menos eso dicen. Sí, bueno, por eso dicen. Dicen que las dos bombas que están en la Pelarica, pues dicen que las tiró mi abuelo. Era piloto de la aviación republicana. Y tu abuela, por lo que leo aquí, defiende que no, que su marido, tu No, abuelo, no tiró las bombas del Pilar, mi abuela ¿no? dice que no. Ahora estamos en el barrio de Podol, uno de los barrios más antiguos de Kiev, pero aquí no vivía la nobleza
rusa, digamos, sino vivía el pueblo en sí. Entonces muchas calles de este barrio siguen conservando los nombres de los gremios, de la gente que trabajó aquí. ¿Te sientes aragonesa? Yo me siento española, sí, española aragonesa, claro. Yo visito Aragón cada año porque, como sabes, vive ahí mi padre, vivía mi abuela y me encanta esta tierra. O sea que incluso te podrías plantear irte a vivir. Lo estoy pensando. Si encuentro trabajo, pues sí. Bueno, como ves, eso es el funicular, un medio de transporte bastante raro que une la parte vieja de la ciudad con la parte alta. Un poco raro, pero bonito. Estamos ahora en el monasterio de Lavra. En Rusia había 5 lavras. Un centro religioso importante se llamaba Lavra. Este sitio empezó en catacumbas. Se llama Lavra Pichierska. Pichiera en ruso significaba catacomba. ¿Aquí todavía viven monjes o no? Sí, ahora hay monjes. En la Unión Soviética estaba cerrado, funcionaba solo como museo, ahora sí que hay monjes. Al igual que los curas ortodoxos, ¿los monjes también se pueden casar o no? No, los monjes no pueden casarse. Los curas, ciertas, digamos, categorías de curas sí que se pueden casar, pero si quieren ascender, quieren llegar hasta a la cumbre de la jerarquía, digamos, no pueden casarse. Tú que has vivido el pasado comunista de este país, ¿ha cambiado mucho desde Sí. que tú eras pequeña hasta ahora? Sí, el país ha cambiado muchísimo. Se nota, por lo menos lo que estamos haciendo ahora, no lo podríamos hacer en la época soviética. Tendríamos detrás un par de tíos vigilándonos y en principio no nos dejarían hacer esas cosas. No nos dejarían ni filmar, ni hablar, ni nada. Marina, nos tenemos que despedir ya. Muchísimas gracias por esta visita que nos has hecho a tu ciudad, a Kiev. Nos veremos por Fuendetodos a lo mejor. Claro. Bueno, adiós. Encantado de haberte conocido. Cuídate. Hasta luego. Hasta luego. Buenos días. Soy Ernesto de Aragoneses por el Mundo. ¿Qué tal estamos? ¿Cómo Encantado estás? de conocerte. Muy bien, con mucho frío. Te hemos pillado aquí trabajando un poquito, ¿no? Limpiando un poquito. ¿Queréis entrar a conocer a mi dacha y así nos tomamos un café? Porque si no nos vamos a joder de frío aquí. Venga, ¿Vale? vamos para adentro. Venga. La dacha significa una casa de campo que tiene a su vez el campo para poder vivir. En la parte de atrás tenían las cuadras, tenían ovejas, tenían cerdos. ¿Y cómo acaba un hombretón como tú viviendo en Ucrania, en este pueblo? Pues primero porque estoy loco perdido y segundo porque, bueno, me enamoré de la que es mi mujer, conocí toda esta historia y la verdad es que esto es un remanso de paz y de tranquilidad impresionante. Mira qué cosa más bonita. Todo esto que parece que está muerto, que es una zona medio muerta, todo esto se pone completamente verde. Entonces este es el sitio de reunión de los zaragozanos y de los maños que estamos aquí y de los españoles. Entonces los sábados por la tarde nos venimos a jugar a las cartas, a comer, hacemos la barbacoa de allí. Esa barbacoa es de Zaragoza. Ven, para que veas lo Bonita, bonito. ¿no? Muy Todo bonito. en madera aquí. Todo en madera, todo, ¿ves? Con colores tierra, para estar tranquilos. Y este es nuestro salón, y aquí hacemos la vida. ¿Ves? Esto ¿Eso qué es, un horno? es un horno del abuelo. Antiguamente las casas, la única forma de calentarlas era con horno. Entonces este es un horno muy antiguo, el humo, ¿ves la laterilla? El humo, en vez de ir directamente a la chimenea, va por entre medio de las paredes, entonces calienta toda la casa. Mira, esto es un pozo, vamos a bajar si quieres. Pues aquí es donde tenían todo ellos, lo embotan, es un embotado natural, y tiene los pepinos, el zumo de tomate, el tomate hecho, las patatas, las zanahorias y mi cosechilla, que ya no me queda casi nada, pero alguna botella rara tengo, ¿eh? Mira lo que aparece por aquí. Un poquito de champán. Champán. Venga, Ernesto, pues nos vamos a ir a conocer un poquitín el pueblo. Pero antes les voy a dejar, mira, esto le ponemos a los pajarillos para que soporten el invierno, les ponemos un poquitín de tocino. De tocino. Tocino. Que por cierto es muy típico aquí, ¿no? Sí, el ucraniano se le llama
de una forma cariñosa comedor de tocino. Y los pájaros, como son ucranianos, pues también comen tocino. Mira, para que veáis, os traigo aquí, Ernesto, para que veáis lo que es un pueblo. Es completamente diferente a los pueblos en Aragón, en España. Bueno, estas son las dachas donde viven ellos. Son casas relativamente separadas y lo que tienen es zona de trabajos y zona de campo. No tiene nada que ver la concepción que nosotros tenemos de pueblo, que son casas muy pegadas, aquí no, aquí el espacio es vital. En el invierno no hay prácticamente convivencia. Bares como nosotros lo entendemos no hay ninguno, hay zonas que son lo que ellos llaman casas de cultura, casas de donde se juntan todos, ¿no? Pero la vida se hace siempre en las casas. Ucrania tiene 5 o 6 capitales de provincia que son muy europeizadas, muy bonitas, pero no tiene nada que ver. O sea, Ucrania es Kiev y el resto. Esto es un antiguo orfanato, ahora ya reconstruido, ya lo ponen ahora para hacer colonias, igual que lo que entendemos nosotros, sitios vacacionales para las criaturas, para los pequeñajos en verano. Porque esta es una zona limpia de aire, está considerada una de las zonas más limpias de Ucrania. Además, este sitio tiene mucha relación con tu profesión actual. Exacto, yo me dedico a hacer adopciones, nosotros somos facilitadores para hacer adopciones y entonces esto es lo que yo conozco muy bien porque este es mi trabajo. Nuestro trabajo implica conocer muy bien a la infancia, conocer muy bien los orfanatos y ayudar a las familias que vienen en España a realizar las adopciones de los futuros padres adoptantes. Esto es una auténtica maravilla, ya lo ves. Este es un lago que en invierno, cuando bajan las temperaturas, está todo completamente helado, ya lo ves. Aquí viene muchísima gente a pescar. El padre de Natalia se cayó al lago. Llevaba un traje, o sea, un chaquetón, se cayó al lago y estuvo un día entero completamente acartonado debajo de las aneas. A la mañana siguiente lo pudieron coger y aún cuando llegaba a casa llegó bien. Le dieron alcohol y funcionando. Os he querido traer a un cementerio del pueblo ucraniano para que veáis la significación de lo que es el tránsito de la vida a la muerte. Ellos veis que está todo completamente cerrado, pero las puertas siempre tienen que estar abiertas porque ellos entienden que pueden salir a pasear o a dar una vuelta porque no entienden la muerte como muerte. ¿Y estas mesas que tenemos por aquí, por el cementerio? Esto es muy curioso, Ernesto. El siguiente domingo de Pascua se celebra lo que nosotros en España llamamos el Día de los Difuntos, el 1 de noviembre, ¿no? Me parece que es. Entonces, la tradición aquí, la forma aquí, la cultura aquí es venir a pasar el día y a comer con los muertos. Entonces, los familiares vienen, ponen una mesa preciosa con todo lleno de comida y parte de la comida que hay aquí se les pone también en las tumbas a los muertos, con caramelos, si bebían vodka con el vodka, si fumaban con el cigarrito, en fin. Todo esto es naturaleza, todo el pueblo está rodeado completamente de bosques. Aquí se respira, hace frío, pero en verano es una explosión de colores y de vida que es algo impresionante. Y aquí tienes ciervo, gamo, jabalí, zorro. Bueno, Ernesto, ya has conocido mi pueblo, la Ucrania profunda. Ahora, si te parece, nos vamos para Kiev, conoces a mi mujer y ves a mis nietas. Aquí a mano izquierda está la carretera que nos comunicaría directamente con Chernóbil y no te dejan entrar ni al pueblo de los trabajadores ni al propio Chernóbil. El sarcófago de hormigón que se creó para taponar el reactor se está acabando su vida, ¿no? Hay que hacer otro. Le queda muy poquito tiempo, entonces está habiendo polémica porque dicen que todavía tiene una capacidad y toda la vida la tiene dentro. Entonces el problema es, como todo en este país, es el dinero. Hablan de que para mayo o junio tienen que reiniciar las obras para taponar otra vez el sarcófago porque está ya muerto. Estamos justo en el centro de la Plaza de la Independencia.
Y aquí tenemos a mi mujer, ¿Qué Natalia, Ernesto. Natalia, encantado. Aquí es donde, este es el centro neurálgico de Kiev y aquí es donde se gestó toda la Revolución Naranja. En las Navidades del 2004 hubo unas elecciones y entonces muchísima gente dijo que las elecciones estaban mal hechas y los partidos de la oposición se enfrentaron al poder fáctico que ya estaba establecido. Y ahí se generó todo un movimiento de juventud muy parecido al de Egipto y se generó todo un conflicto impresionante que dio en la famosa Revolución Naranja. ¿Y Natalia, ha cambiado algo tu país desde aquella revolución o no? No creo, está peor. Veo muchos coches aparcados por las aceras. ¿Esto aquí es normal o no? Esto es muy normal, esto está pensado con la cabeza. Las aceras, como veréis, son muy anchas, entonces el peatón tiene movilidad y sin embargo no te dejan aparcar en la calle, si aparcaras te multarían. En las aceras está permitido y encima, bueno, está muy bien visto, es lo más normal del mundo. Este es un mercado central de Kiev que funciona 24 horas sin día de fiesta. Todo el día puedes venir Todo aquí a el comprar. día y sábado y domingo también. ¿Y ahora qué estás comprando? ¿Qué vas a comprar? Voy a comprar este trozo de cerdo porque es mejor carne de cerdo ucrania que de ternera. Muy sabroso. Vamos a coger. ¿Y los precios aquí cómo van? ¿A cuánto? Mira, 70 гривnas es 6 euros un kilo. Es solomillo de lomo. Дайте мне кусочек этого, как будто бы дайте, а потом я вам отдам. Да. Este es el famoso caviar ucraniano. El rojo es de salmón y los negros son de esturión. Un imperial beluga, 200 gramos o 100 gramos, te puede costar 200 o 250 euros. Y el rojo, nada, el rojo no vale prácticamente nada. Mira, Ernesto, vas a probar ahora Imperial Beluga. Es mejor caviar del mundo. Pues venga, natural. Yo creo que solo he probado sucedáneos en esta vida, pero a ver, vamos a probar el bueno. Нет, там ничего нет. Es exquisito. Ahora ya llegamos a mi casa para que conozcas la casa de Kiev y conozcas lo más bonito que tengo yo en este país, que son mis nietas. Los abuelos y sus nietas, ¿eh? ¡Hombre! Lo más bonito que he parido, que no es mío. Tú primero. Gracias. Pues aquí os presento a mis joyas de la corona, la pequeñaja Sasa, a mi chiquilla, lo más bonito del mundo, la princesa de Ucrania, y a mi hija, que es también, ya lo veis, que es preciosa y que es lo más bonito del mundo. También tienes un hijo en Aragón. Tengo un hijo que es una preciosidad, encima tengo la suerte de que se lleva muy bien con su hermanilla, y aunque yo les digo que son hermanos de bragueta, se quieren muchísimo, esa es la mayor alegría que tengo. El futuro yo creo que es aquí, Es inevitable que cada mes o cada mes y medio tenga que ir a ver a la Virgen del Pilar, la he hecho muchísimo en falta. A mi hijo no es que no lo eche en falta, sino que cada vez que me canso lo llamo por teléfono y le digo, vente para aquí que te necesito, y se viene. Jesús, un placer haberte conocido y haber pasado este día tan bonito contigo y con tu familia. Muchísimas gracias, de verdad que me habéis emocionado, espero que os vaya muy bien en la vida y aquí tenéis vuestra casa. Nada más, nos vamos. Un Adiós. saludo. Adiós, Maño. Adiós, Maño. Adiós, Maño. Adiós. A 150 kilómetros al sur de Kiev encontramos un pueblo, Volodarka. Aquí hay un orfanato donde nos encontramos con el que colabora Luis Estallo, un zaragozano. ¿Qué tal, Luis? Hola, Ernesto. ¿qué Muy tal? buenos días, soy Encantado. Ernesto, Aragoneses por el Mundo. ¿Te veo acompañado? Sí, mira, Irina es ¿Qué tal, Irina? nuestra traductora. Nos acompañará para visitar el internado. Además, Irina, desde pequeñita ha estado estudiando aquí. De ruso, poquito, ¿no? Por eso viene Irina, por si tenemos que Yo traducir algo. de ruso, muy poquito. Yo solamente hablo baturro deprisa. Yo soy miembro de una asociación aragonesa, Asistencia a la Infancia, que desde el año 99 estamos trabajando con niños que viven habitualmente en el internado. Entonces estos niños
vienen a pasar sus vacaciones, tanto de verano como Navidad, a Aragón. Viven en familias aragonesas, en acogida. Casi me siento tan ucraniano como español. Realmente, para mí Ucrania ya es mi segunda patria. Os puedo presentar a Anatoly, el director del orfanato, una persona maravillosa que lleva toda su vida entregada al bienestar de estos niños. Заходьте, пожалуйста. Привіт. Да. Радий бачити. Mira, esto de Анатолій. Anatoly, qué trabajo tan bonito el tuyo. Робота у нас гарна. Робота з дітьми завжди гарна. Pero un poco duro también. Люба робота, якщо її робити якісно, важка. Pero supongo que aquí te tocará vivir situaciones difíciles. Якщо хотіти їх вирішити, вони завжди приносять задоволення. Да, я обов'язково покажу вам школу і хочу, щоб наші діти знали про те, що про них знають у Іспанії, в Арагоні. Bueno, Ernesto, aquí puedes ver la clase de los más pequeños del internado. Estamos empezando a aprender a leer y a escribir. Como puedes ver, son niños pues entre 6 y 7 añitos y desde ya con su profesora son niños en comportamiento perfecto. Ya veis cómo la educación es exquisita. Mientras están en España, los niños aprenden el idioma, son como esponjas. Es increíble cómo en 15 días un niño de estos es capaz de entenderte y de hacerse entender perfectamente. Y cuando llegan a Aragón, ¿cómo llegan? ¿Llegan tímidos? ¿Tienen miedo? Llegan, tímidos y van cortados, es lógico. Los primeros momentos son un poco cortados, pero bueno, ellos realmente se abren a su familia aragonesa con una rapidez increíble. Aquí te enseño el aula de manualidades, donde los criaturas, pues les enseñan a desarrollar distintas facetas artísticas. Como podéis ver, hacen bordados, hacen flores, hacen de todo. Hacen de todo. Están en estos momentos, curiosamente, pintando huevos, que es una costumbre, una tradición muy de Ucrania. El pintar los huevos, los vacían, hacen un pequeño agujerito, los vacían y a continuación, pues los decoran. Supongo que habréis oído hablar del futbolista más famoso de Ucrania, es Andrei Shevchenko. Shevchenko, ¿cómo no? ¿Cómo no? Entonces Andrei Shevchenko, en visitas que ha hecho este internado, ha colaborado con ellos y, les donó esta consulta de estomatología, que podéis ver con los últimos avances. Es donde los niños del internado son perfectamente atendidos. ¿Veis? Son médicos voluntarios que colaboran también con los niños. Viven también en parte de las donaciones, ¿no? Claro. Tanto internacionales como del propio país. Lógicamente. Somos varias las asociaciones que colaboramos con estos internados, pero algunas personas ucranianas poquito a poco y cada vez un poquito más van ayudando también a que todo esto pueda seguir su curso y seguir adelante y facilitar el bienestar de estas criaturas. El internado está especializado en niños que tienen problemas respiratorios. De hecho, está ubicado en mitad de un bosque, es un ambiente muy sano, de oxígeno, etcétera, y aquí reciben su tratamiento para ventilación pulmonar, etcétera. Aquí tenemos unos cuantos de los chicos. En estos momentos están con sus respiradores, sedándose y tomando su medicación para sanear su sistema respiratorio, sus pulmones. Se está muy bien todo esto, la verdad. No, está majón, pero está muy arreglado, ya te digo. Mira, vamos adelante. Te voy a enseñar uno de los dormitorios más o menos clásicos que tienen en los internados. En estas habitaciones, duermen niñas entre 11 y 12 años. Aquí desarrollan su vida, veis, tienen su camita, su pequeña mesilla, una pequeña mesa de estudio. Son muy ordenados, la disciplina se lleva muy estricta y el orden, y les enseñan perfectamente bien cuál es su misión. En forma de barco veo incluso, ¿no? Que tienen las toallitas. Sí, mira, curiosamente las han puesto de una manera divertida, supongo, de ¿Y estos conos que hay encima de las camas, qué son? Es muy curioso. Es curiosísimo. Sí, es muy curioso y lo podemos ver en todos los internados. Es una costumbre que tienen con las almohadas. Las colocan triangulares, las cubren con un paño. Una manera que dicen ellos de hacer bonito. También quiero enseñarte un baño, no por nada especial, un baño, pero porque es una de las primeras actuaciones en la que la asociación hizo en este internado. Han pasado unos añitos, pero más o menos se quedó en su momento más limpio, decente, porque realmente
las condiciones higiénicas dejaban muchísimo, muchísimo, muchísimo que desear. Bueno, veis, ahora es la hora de comer, vienen todos ya a las 2 de la tarde, llevan desde las 7:30 funcionando, entonces vienen todos con unas ganas, como gente joven que son. Luis, ¿qué tal la alimentación en el orfanato? Pues muy bien, ya veis, es muy variada, aquí tienen sus ensaladas, tienen sus sopas. ¿Todos los internados de Ucrania están tan bien como este? Pues por desgracia no, no es lo habitual. Pues mira, aquí tenemos 3 de los chicos que vienen con nosotros a Aragón, 3 de los que tenemos en el internado. Hola, ¿qué tal? Mira, Ernesto, ¿Cómo os voy a estáis? presentar. Bien. Encantado. Natalia y Rada. ¿Dónde vais? ¿A qué sitios de Aragón vais vosotros? Yo a Barbastro. A Zaragoza. Huesca. ¿Y qué tal? Bien, muy bien. ¿Cómo son los veranos por allí? Bien, tenemos buenas familias que nos quieren y nos lo pasamos muy bien en verano ahí. Qué pispireta, ¿no? Él. Este es un lince, este es un monstruo de la comunicación. ¿Cuál es la realidad de este país? ¿Por qué hay tantos niños que tienen que vivir en orfanatos y en internados? No solamente es la crisis económica que existe, sino incluso una crisis moral, digamos, ¿no? De la gente. Está muy desmoralizado el pueblo ucraniano y se están produciendo situaciones con los menores de abandono precisamente por muchas de estas causas, ¿no? Por pobreza, hay mucho alcoholismo. Todavía es un país que necesita bastante tiempo para evolucionar. ¿Y cuando estos niños cumplen 18 años, qué pasa? Pues cuando estos niños cumplen 18 años, lógicamente tienen que salir al mundo. En algunos hemos conseguido, con ayuda nuestra y con mucho esfuerzo de ellos, que continúen adelante sus estudios, su vida, y en otros casos, pues por desgracia no ha sido posible. Ellos han salido al mundo y hemos tenido que perder la pista de dónde están. Si te parece, ya hemos visto lo que es un internado y podemos irnos a Kiev, donde vamos a encontrarnos con unos cuantos de los chicos ya mayores de edad que durante años han estado con nosotros, pero que ya han rehecho su vida. Bueno, Ernesto, pues mira, estamos en el centro de Kiev y aquí tenemos al grupo de ucramaños que habíamos hablado. Los famosos ucramaños. Hola, hijos, ¿qué tal a todos? Hala. ¿Qué tal? Buenas. Otra vez más besos. Sí. ¿Qué contáis? Hola. Bueno, encantado, te presento. Encantado. Bueno, Irina viene todo el día con nosotros, Alexei, Dima, Natalia y Ala. Aquí tienes esta cuadrilla que durante muchísimos años han estado acompañándonos en España, en Aragón. Y bueno, pues ya los ves, son hombres ya y mujeres hechos y derechos, ya con sus estudios, con sus trabajos, una ya madre, etcétera, etcétera. Bueno, y son el orgullo de todas las familias aragonesas, ¿no? Por cómo hablas de ellos, son casi como hijos para ti, ¿no? Son como hijos todos son como hijos nuestros, de todas las familias de la asociación. Es que nos sentimos una gran familia todos. ¿Y qué tal la experiencia de los viajes a España? ¿Os ha ayudado mucho en vuestra vida? Pues sí que ha ayudado mucho. Es una experiencia realmente inolvidable y, bueno, para toda la vida, los recuerdos. Y sigue habiendo relación, ¿no?, con las familias aragonesas. Sí, claro. Bueno, intentamos cada semana llamarnos, hablamos por teléfono, intercambiamos de cartas y en cada fiesta felicitamos, todo eso. Pues nada, nosotros nos tenemos que despedir ya. Luis, ha sido un placer haberte conocido. Ojalá muchas familias se animen y se den el premio de ver crecer criaturas tan preciosas como estas y como las que hemos estado viendo y podíamos haber visto. De verdad que es un gran regalo para cualquiera. Nos vamos, das Vidania. Muchas gracias. Adiós. Paca. En la puerta de la Universidad de Lingüística de Kiev hemos quedado con una aragonesa de adopción. Tiene 30 años y se llama Alejandra Moisillenko. ¿Qué tal? Buenos días, soy Ernesto, de Aragoneses por el Mundo. Buenos días. ¿Cómo estás? Todo bien, muy bien. Aquí estoy. ¿Por qué hemos quedado aquí, en esta universidad? Porque justo hace 11 años he empezado a estudiar español aquí, es donde ha empezado todo, el camino hacia Aragón. ¿Vamos a conocer tu ciudad? Perfecto, vámonos. Aragonesa de adopción. Explícanos por qué.
Pues porque una vez acabada la carrera, en 2004, tuve que salir a buscar trabajo. ¿Y dónde mejor que en España? Porque lo que he estudiado era español y aquí había poca salida para eso. Pues ya me he ido a buscarme la vida y he acabado en Zaragoza. Y empecé a trabajar allí, a enseñar básicamente, pero también a hacer alguna que otra traducción. He vuelto por primera vez 5 años más tarde y pues esta vez me ha tocado también venir aquí por motivos de trabajo. Aquí os he traído una catedral de Kiev, que es casi la única catedral católica que hay. Aquí viene la gente precisamente de esa religión, que tenemos varias. La principal es ortodoxa, pero desde hace 20 años es así, pero hasta el 91 todos éramos agnósticos. Por el tema de la URSS, que estaba prohibida la religión. Sí, sí, sí. Y por eso este edificio, por ejemplo, se utilizaba para los conciertos de música. De hecho, hoy en día también se puede escuchar. Qué curioso este edificio que dejamos atrás, ¿no? Han dejado la fachada antigua y están construyendo encima. Sí, una manera ucraniana de aprovechar el espacio. Aquí os he traído a mi barrio, que tiene, entre otras cosas, un edificio bastante bonito, que es el circo, que como podéis ver no se mueve porque está hecho... No es una carpa, precisamente, ¿no? Podemos decirlo así, pero está hecho con unos materiales un poco más pesados. Oye, ¿y estos ponis que vemos aquí detrás, aquí en medio de la ciudad? Supongo que es la parte del circo, aquí es donde empieza. Por este parque es donde yo Donde tú jugabas, ¿no? Sí, 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 donde crecía. Todavía no tenía ni idea de que iba a empezar a estudiar español, vamos. Aquí todo empezó. ¿Cómo es una infancia en un país soviético, ¿no? En un país comunista? Muy alegre, supongo, porque como todos de niños lo notábamos estas cosas, entonces lo único que hacíamos era, pues eso, disfrutar, jugar, correr por aquí. Pues no sabía, de hecho, que vivía en una Unión Soviética, era simplemente mi parque y mi ciudad. A los 11 años tuve que irme con mi familia porque, bueno, por la historia un poco de cómo se hacen las cosas, de cómo se llevaba el tema de viviendas aquí en aquellos tiempos, que era como un poco diferente a lo de hoy porque propiedad privada oficialmente no existía, entonces la gente vivía en casas que eran oficialmente el gobierno. ¿Y cómo ves Kiev ahora? ¿Ha cambiado mucho de esa época comunista a la actual? Sí, hombre, tiene más colores, está un poco más alegre, tiene más tiendas, desde luego, pero bueno, espero que todavía va a cambiar a más y a mejor. Oye, hemos visto un paraguas ahí colgado, ¿qué es? Una manera de reciclaje. Y además, pues como aquí a nosotros nos gusta mucho la naturaleza, pájaros, pues es una casita de pájaros que han hecho. Y también he visto unas casitas más pequeñas así al lado de los edificios, ¿qué son? Son unos garajes, como aquí antes había muy pocos coches y de pronto la gente empezó a tenerlos, entonces les dio por hacer los garajes así como mini casitas en las calles. Aquí os he traído a un sitio muy bonito de Kiev, aparte de bonito, pues que se puede ver mucha parte de la ciudad, pero como veis hoy está en blanco, toda cubierta de nieve. Lo que sí que se puede ver es un poco de la iglesia, que es como la más importante, la más emblemática de la ciudad, que es de San Andrés. Muy diferente Kiev, tu ciudad natal, a Zaragoza, la ciudad en la que vives ahora. Bastante diferente, muchísimo más grande. Esta, muchísimo, ya vemos, más blanca, más fría. Zaragoza muchísimo más cómoda para vivir. ¿Y qué tal es tu vida en Zaragoza? Pues muy tranquila y mis conocidos de aquí no me creen que me cuesta llegar a trabajar media hora andando, que parece mentira, ya habéis visto cómo son las distancias aquí. ¿Y ahora qué te sientes? ¿Más aragonesa, más ucraniana? Creo que me he perdido por allí, por el medio. No soy ni de un lado ni de otro. Alejandra, ya tenemos comida típica ucraniana, ¿no? Delante nuestro. Sí, aquí hay de todo un poco. Sí, eso te iba a preguntar. A mí casi me da un poco de miedo. Explícame qué es cada cosa, por favor. Pues para empezar tienes que ir a por los líquidos. La sopa, ¿no? Sí, este líquido rojo es la sopa típica de aquí que se llama borsch. Borsch.
Sí, y su ingrediente más importante es remolacha, por lo tanto el color. Con remolacha. ¿Y esto que tengo por aquí, así que parece como un frito? Sí, es una hamburguesa al estilo de Kiev, que se hace también de diferentes tipos de carne y, bueno, al llevar el nombre de la ciudad es una cosa imposible de no probar. Luego también me ha llamado la atención esto. Sí, sí, ese tipo de ensaimada. Y debajo hay como unas lentejas, ¿no? Sí, 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 es una legumbre muy típica de aquí que es imposible de encontrar, por lo menos en España, y se llama grichka. Y luego la bebida también parece cerveza, pero no lo es. No, es una bebida sin alcohol, se hace de pan y se llama kvass. Bueno, pues ¿qué? ¿Empezamos a comer un poquito de todo? A por ello. Venga, por ello. I'm locked in a box with a window and a clock. Sometimes I can't sleep. I watch the second-hand feeding. Esa es la ficha con la que puedes bajar al metro. Pues la última vez que vi una de estas creo que fue en los autos de choque, ¿no? Sí, más o menos. Son parecidas. Oye, ¿cuánto vale el metro? Son 2 hrinas, que equivale a 20 céntimos de euro. Está barato, ¿no? Sí, sí, todos los transportes públicos valen igual. ¿Vamos bajando? Sí, sí, perfecto. Venga, Vayamos. Llama la atención cuánto baja, ¿no? El metro aquí en Kiev. Sí, está bastante profundo porque estás en el centro de la ciudad y entonces, como es un centro histórico, hay muchas cosas debajo de la tierra, tuvieron que cavar mucho. Toma ya. ¿Qué me está diciendo? Dice que es un representante de los cossacks ucranianos y te da su tarjeta porque es una persona muy importante en esta organización. Es pasiva. Súper. Súper. Aquí en Kiev tenéis muchos medios de transporte, ¿no? Sí, tenemos un montón. Tenemos metro, tenemos tranvías, trolebuses, buses, taxis, hasta funicular. O sea que podéis elegir lo que queráis, ¿no? No hay problemas de movilidad en esta ciudad. Ningún problema. Hemos venido a un bar, no típico, pero bastante lleno de gente y de paso vamos a conocer a una amiga mía que hemos quedado allí. Aquí te presento a mi amiga Dasha. ¿Qué tal, Dasha? Hola. ¿Cómo estás? Bien, Soy Ernesto, encantado. Pues como ya te he dicho que ha estudiado lo mismo que yo, la misma carrera, entonces puede hablar español y puedes preguntarle lo que quieras. Eres intérprete, ¿no? Como Alejandra. Sí, trabajo de traductora. ¿Aquí en Kiev? Sí, en Kiev. Colaboro con los españoles que vienen aquí a Ucrania. ¿Y nos has traído a este bar? ¿Es un bar para echar la primera cerveza, a lo mejor? O... Sí, aquí normalmente la gente viene para tomar cerveza y para salir más por la noche. Pues aquí Ernesto te presento la tercera amiga. Hola. La tercera traductora del día, ¿no? Exactamente. ¿Qué tal? Ernesto. Encantado. Hola. Bueno, pues nada, ya os tenemos que dejar aquí casi a la entrada de la discoteca. ¿Te queda mucho trabajo en Kiev o volverás prontito a Aragón? En unas semanas nos vemos por allí. Nos vemos por allí. Bueno, pues nada, que ha sido un placer haber pasado este día con vosotros. Sí, lo mismo digo. Y que vaya todo bien, ¿vale? Muchas ¿De acuerdo? gracias. Adiós. Hasta luego. Adiós. Adiós.